Mi mayor miedo cuando era pequeño es que alguien descubriese que era cubano. Yo me sentí bien siendo quien no era. Con 16 años, el siguiente reto fue mi físico. Era un niño gordito, venía de malos hábitos. Abrieron un gimnasio en mi barrio y le dije a mi madre, quiero ir. Ahí empezó mi andadura con el mundo del entrenamiento. Siempre me hacen la pregunta, ¿tú cuándo decidiste ser emprendedor? Yo fui emprendedor porque no tenía dónde caerme muerto. Y era eso, no comer directamente. La disciplina real no es levantarte a las 5. La disciplina real es acostarte a las 8 de la noche. Eso es disciplina. Eso es lo difícil. ¿Y aquí? ¿Cómo das el paso? ¿Cómo conectas con Dubái, tío? Tengo libretas desde el año 2016 diciendo, voy a vivir en Dubái. Voy a vivir en Dubái. Avi en Dubái, empresario. Empecé a diseñar un entrenamiento pensado para empresarios. Y ahí es cuando nace New Body Fitness, la startup que hoy en día tiene 16.000 clientes alrededor del mundo. En un nicho muy concreto, empresarios, emprendedores, ejecutivos y directivos. Tengo un reto personal. Y mi reto personal es que al entrenador se le respete como empresario. Esto siempre lo cuento. Hubo un momento que lo cambió todo. Bienvenidos al otro lado del dinero, otro episodio más. Hoy especial ilusión porque tenemos a un chico que me hace mucha ilusión porque viene de mi pasión, del fitness. Él es un empresario de éxito aquí en Dubái, español, es referente en el mundo fitness y seguro que lo conocéis porque está fuerte en redes. Javi, encantado. Gracias por la invitación. Un placer estar aquí. El placer es mío porque sé que, que somos pequeñitos y que has tenido la deferencia No hay nadie pequeño, eso no lo digas. de venir a... No, eso no te lo acepto. Eso de que eres pequeñito no. Bueno, estamos empezando. Porque cualquier persona que tenga en su interior esa llama que pocos tienen de querer aportar al mundo sin esperar resultado, no puedes decir que eres pequeño. Eso te lo agradezco y es el fin. Como hemos hablado, tener una charla, aprender mucho de tus vivencias, que son oro seguro. Y bueno, y si le vale a alguien, que seguro que sí, pues okay, vamos a fluir, ganado. Así que vamos a por ello. Bueno, siempre empiezo un poco tus inicios. Vale. Cuéntame un poco de dónde vienes, España. Vale, los inicios ¿desde dónde? ¿Desde dónde quieres? ¿Desde dónde? Desde nuestra amiga España. Vale, desde España. Sí, vale. Un poco ese proceso. Pues mira, ese proceso es... yo nazco en Cuba. Ajá. Y llego a España con 8 años. Llegamos en una situación compleja porque recursos económicos complicados. Toda mi familia por parte de madre son de origen español, mis abuelos, mis tíos, todos. Lo que pasa es que teníamos una empresa familiar y cuando mi abuelo era joven, esa empresa familiar, las fábricas estaban en Cuba, antes del castrismo. De Castro. Bien. Triunfa la revolución, expropian, se pierde absolutamente todo, se pierde todo el dinero, a mi abuelo lo meten preso. De hecho, fue una de las personas que apoyó el castrismo económicamente porque supuestamente prometía un cambio, había mucha corrupción con el gobierno anterior, que era Batista, creo que se llamaba el anterior presidente. Correcto. Y el punto es que cuando triunfa la revolución y se dan cuenta de que no era lo que se había prometido, todas esas personas se les pusieron en contra, entre ellos mi abuelo, y pasa 10 años en la cárcel. El caso es que, claro, en ese momento no pudo sacar a la familia, a sus hijas, a mi madre y a mi tía de Cuba, y pues al final acabo naciendo yo con los años. Mi madre conoce a mi padre, se casa y me tienen a mí. Con los años, a los 8 años, como te decía, consiguen sacarme y nuestros inicios en España fueron muy difíciles. Yo tuve una infancia compleja que hoy en día agradezco porque construyó la persona que soy. Eres lo que eres por esa infancia. Y me lo agradezco un montón. Y al principio lo vivía con muchísimo miedo, con no querer mostrarlo, pero hoy en día me siento orgulloso de eso. Mi mayor miedo cuando era pequeño es que alguien descubriese que era cubano. Fíjate, y hoy estoy aquí en un podcast. Y es lo primero que he dicho. Sí, y estás orgulloso. Y es curioso, no, estoy orgulloso de mis orígenes. ¿Ya? Entonces, el punto es, ¿por qué me daba tanto miedo? Porque cuando entré en el colegio, era el raro, el que tenía un acento extraño. Por eso en mi acento no vas a notar ningún vestigio. Porque intentaste tú... No, porque me esforcé en corregirlo. En corregirlo en el segundo año que estuve en España, porque el primer año de colegio fue un desastre.
cubano de mierda, vete a tu país, ¿qué haces aquí? O que ahora llaman bullying. Sí, bueno, sí, pero Que existió, ha existido. Es que ¿sabes qué pasa? Que en inglés todo suena mejor. Bien. En inglés todo Eso suena me mejor. pasa a mí, que mis hijos vienen y digo, esto es lo de toda la vida. Sí, que como hemos los pasado. setters ahora. Ahí Un está. tipo de atención al Ahí cliente. está, ¿sabes? Exacto, Pues todo hay que exacto. poner una palabra. Hay que poner una ¿sabes? palabra, hay que poner una Pues sí, palabra. bullying. El bullying. Bueno, pues entonces, ¿qué sucede? Que yo iba todos los días al cole con la misma ropa porque no teníamos dinero para más. Era una ropa que me había comprado mi madre en el Rastro, lo recuerdo perfectamente, de que estuvimos un día entero caminando por el Rastro buscando algo barato que poder llevar al colegio. Madre. Y mi madre todas las noches se acostaba, venía de trabajar, llegaba a las 9 de la noche de trabajar y lo que hacía siempre era, me lavaba la ropa para que al día siguiente tuviese la ropa limpia. Y los niños, claro, como me veían con la misma ropa todos los días, yo venía en el colegio mío donde yo iba en Cuba, íbamos de uniforme. Entonces no había que pensar en qué ropa ponerse cada día. Y claro, los niños yo veía que llevaban ropa nueva todos los días y decían, este es un guarro, es un sucio, no es tal. Entonces, claro, eso con lo de cubano y con lo de tal, yo dije, el problema soy yo. Y tuve una infancia complicada, muy, muy introvertida. Y recuerdo perfectamente que en ese verano yo les dije a mis padres, por favor, cámbiame de colegio, lo estoy pasando fatal, no me gusta, me tratan mal, y ellos me buscaron otro colegio. Y cuando me cambiaron de colegio, ese verano, esos meses de junio, julio, agosto, yo me esforcé, veía la televisión, me fijaba cómo hablaba la gente y, e intenté eliminar mi acento. ¿Con qué edad, Javi? Eso es chiquitito, 8 años. 8 años. 8 años. De los 8 para los 9 fue mi primer año y claro, de los 9 a los 10 es el segundo año. Entonces, lo conseguí. Y cuando pasé el primer día del colegio, sin que nadie me identificase como cubano, sino como una persona normal y corriente, yo me sentí muy bien. Pero claro, y ahora es aquí donde viene lo importante. Yo me sentí bien siendo quien no era. Y durante muchos años, durante toda mi juventud y adolescencia, pasé todo ese tiempo ocultándome detrás de una máscara que yo no era. Porque tenía miedo de que si fuese yo mismo... tuviera repercusiones. No, me sintiese rechazado. Al final, ¿qué es lo que busca un niño? Amor. Sí, total. Y amor, atención. Y al final, mi mayor miedo era que los niños del primer colegio conocieran, porque estaban en el mismo barrio. Y hablaran. Y se hablaran entre ellos. Y recuerdo perfectamente que hubo un año, a los siguientes, que un niño del anterior colegio se cambió y empezó en este colegio. Y me conocía de antes. Y me dijo, me dijo, hola, ¿qué tal? Me fue a saludar muy bien. Y yo hice como si no lo conociera de nada. Me acuerdo perfectamente. Coque se llamaba el chaval. Me acuerdo perfectamente, rubio. Y eso fue algo que se me quedó. Dije, joder, qué mal he tratado a esta persona simplemente porque sabe mi secreto. Por mí, al final, por esa batalla interna que tenías desde chiquitito. O sea, 100%. Oye, lo he hecho bien porque he ocultado esto que me hace daño, pero al final tú tenías eso ahí de no estoy siendo yo. O sea, eso te forjó. Ahí no sabía que eso era malo. Ahí yo lo veía como algo bueno. Es decir, yo veía que si era yo, malas cosas vendrían a mi vida. Así que si era ese, muy bien. No, eso, claro, años después he tenido que trabajar mucho en ello. Claro. Sí, porque estaba ahí. ¿Y cómo sigues en el sentido de superas eso? Entiendo que ya tus relaciones empiezan a ser... Con 16 años, el siguiente reto fue mi físico. Vale. Porque era un niño gordito, venía de malos hábitos. Al final ten en cuenta que en una casa latina y más en Cuba, las proteínas, olvídate. Tenías muchísimas suertes y si se encontraba un filete de algo, ¿vale? Entonces la comida básica era arroz con frijoles, que es arroz con judías negras. Y yo era un niño muy gordito y mi siguiente reto fue con 16 años, lo típico, ¿no? Joder, ¿por qué las niñas no me miran? Joder, porque a mí en San Valentín no me dejan una notita en la mesa como a ese que es el guapo de clase y que juega al fútbol. Entonces yo ahí me di cuenta que el problema también era mi físico. Entonces, claro, ya tenía 2 problemas, ¿vale? Ya sumando. Claro, ya se sumaban 2 grandes problemas que tocaban muy adentro de mi personalidad, que es mi apariencia física, es decir, todos relacionados con lo mismo, que es cómo me ve el mundo. Entonces, en ese punto, le digo a mi madre, porque claro,
un pequeño paréntesis. Yo siempre fui muy introvertido porque luego no me relacionaba con los niños fuera del cole, Vale. por diferentes motivos. Si quieres entramos en ellos, pero por ir hilando un poco. Ujú. Y el punto es que mi mejor amigo era un ordenador que me regaló mi madre, un IBM, y yo pues me pasaba las tardes abriendo y cerrando el Word, ¿vale? Porque era lo que tenía, Bueno, ahí metía mucho abriendo y más. cerrando el Word. Y me recuerdo perfectamente que unas navidades mi madre me regaló un videojuego que tú seguramente sabes cuál es, porque ya vamos teniendo unos años. Total. El Age of Empires, ¿tú te acuerdas? Jugaba eso, le he echado horas y horas. Era el Pues, primer juego de batalla que... exacto, Ay, pues chato, me regaló unas navidades el Age of Ya. Empires y para mí era guau, y me Guau. pasaba horas, 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 horas. Y para mí era mi mejor amigo. Pero con 16 años le digo a mi madre, quiero apuntarme al gimnasio. Abrieron un gimnasio en mi barrio y era la época, que también la recordarás, ¿te acuerdas de aquel concepto de los metrosexuales? Ah, Cuando era la época de los galácticos total, del total. Madrid, ¿no? Sí, Entonces sí, de estaban Beckham. los Beckham, tal, no sé qué. Entonces, ¿cómo era el ejemplo del metrosexual que era? ¿Qué transmitía? Un tipo que tenía aceptación social, tenía muchos amigos, Conseguía todo. lo conseguía todo, era el influencer de la Eso época, es, ¿no? sí, Sí. sí. Entonces era el tipo que tenía las chicas, que tenía los amigos, que tenía todo ese tipo de cosas y yo decía, yo quiero ser ese. ¿Y cuál era el manual del perfecto metrosexual? Entrenaba, tenía abdominales, se depilaba. Entonces yo era muy bueno copiando, ¿sabes? Ahí empezó todo. Y entonces abrieron un gimnasio en mi barrio y le dije a mi madre, quiero ir. Y me dijo, no podemos, son 40 euros la cuota. Y yo quiero ir, quiero ir. Bueno, lloré, pataleé, hice todo lo que hizo falta y mi madre y mi padre con muchísimo esfuerzo me pagaron la cuota del gimnasio. Y ahí empezó mi andadura con el mundo del entrenamiento. ¿Te enamoraste del gimnasio y de todo lo que No, conlleva? ¿O fue me un enamoré del proceso? resultado, no del proceso. Resultado. Ahora, El realmente proceso lo odiaba. no te gustaba. No me gustaba, el proceso lo odiaba. Lo que me enamoraba era el resultado, lo que conseguía a través de ese Yeah, proceso, porque construía yo estaba en modo, ahora te lo puedo racionalizar, en yeah. ese momento no sabía lo que estaba haciendo, pero yo estaba en modo construyendo esa imagen ¿Qué del queréis? yo perfecto, por así decirlo. Y veas los cambios brutales en tu físico y cada vez te anima. Claro, veía que pues de repente estaba un poquito más fuerte, de repente de los de mi clase era el más fuerte porque ninguno iba al gimnasio y Estaba era destacado. la época en la que te decían, te vas a quedar pequeñito si entrenas, Siempre. no vas a crecer y no sé qué, ese tipo de cosas. Era la época en la que te tenías que esconder para tomarte un batido de proteínas porque era casi una droga. O ¿Cómo ha sea, cambiado eso en ti? buah, cambió un ¿Cómo ha montón. cambiado? Sí, Yo sí, sí. empecé así, ¿cómo ha Yo recuerdo, cambiado? mira, mi primer batido de proteínas, cometí el error de pongo el batido de proteínas y le pongo leche. Porque yo dije, batido, leche. Y claro, yo pensaba que eso se hacía con una cuchara y se disolvía. Hice un pegote así. Se hacía un pegote así, que no se, aquello no se diluía. Yo así, y yo tomándomelo todos los días así, decía, qué asco, qué malo, qué malo. Hasta que descubrí que había que mezclarlo bien con un shaker o algo. Aún así, yo tengo recuerdos de eso, de los primeros batidos y tomármelo. Sí, eran malos, Tío, eran ¿cómo era muy eso, tío? malos, sabían a rayos. Y ahora te tomas tú y dices, hostia, no sabes Sí, lo que ha sí, cambiado sí, esto. sí, sí, Pues sí, 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 así 100%. empezamos. Oye, vale, la infancia dura, bueno, un proceso interno. Pero como todos, ¿eh? O sea, Sí, yo sí. creo que si preguntas a cualquier persona, No, no, todos han tenido sus todos cosas. O tienen, sea, no pero me considero especial por ello. bueno, pero es verdad, y ahí me lo llevo yo a mi terreno con mis hijos, que ahora lo tienen mucho más fácil. O sea, te quiero decir, al final, mira los ejemplos que ha puesto, no tenía 40 euros para pagar la cuota de gimnasio. Ahora todo niño tiene acceso a un gimnasio, a entrenar. O sea, dentro de las dificultades que hoy se tienen, nosotros venimos de una ¿Te generación... puedo dar mi opinión en eso? Sí, sí, totalmente, hombre. Mira, creo que cada época tiene sus dificultades. Por supuesto. Y las que a lo mejor nosotros hemos vivido no tienen nada que ver con las que ellos vivirán, pero a lo mejor ellos van a tener una dificultad de identidad, 100%. una dificultad de la atención distraída, Total. una dificultad, otra serie de dificultades, una dificultad del pensamiento crítico. Del que dirán de mí. Una dificultad a lo mejor de lo que es dopamina real, por ejemplo. Entonces, yo pienso que cada época que vivimos tiene sus dificultades. Estoy de acuerdo. Lo que es verdad que yo le hago mucho hincapié a ello, que dentro de eso, y llevas toda la razón, para mí, esto es opinión,
se están perdiendo muchos valores esenciales para mí, ¿vale? En el sentido de 100%. esfuerzo, de resiliencia, de respeto hacia, te digo, incluso hasta personas mayores, hasta tus padres, hasta 100%. voy por ahí. 100%. Pero si le preguntamos a tu padre... claro, si le preguntamos a tu padre, oye, ¿cómo se llama tu padre? Se llamaba Se José. llamaba. Sí, sí. Se llamaba José, como tú. Oye, ¿qué opinas de la generación de tu Sí, hijo? sí, sí. Unos flojos. De hecho, nos lo decían. Unos flojos. Buah, estos los tienen todo mucho más fácil. Sí, sí, sí. O sea, culturalmente nosotros vamos viendo con otra perspectiva. Hay Lógicamente. padres que han vivido guerras. Nosotros no. Es complicado. Cada generación yo creo que tiene su complicado y lo hemos estado hablando antes. Ellos se enfrentan a una generación tan nueva, tan de tantos cambios que inquieta muchas veces. O sea, no lo tienen, no lo van a 100%. tener nada fácil como va el 100%. mundo 100%. ahora. Es complicado ese fase de la historia, como yo digo, en el que están de que el mundo va a darse la vuelta. Y eso obviamente no lo hemos tenido nosotros. Nosotros al final hemos vivido en un mundo más plano, digamos, no con tantos cambios. No cambios cada 5 minutos, eso desde luego. Bueno, dame el salto a cómo llegas de gustarte, de usarlo el gimnasio para ti, para tu proceso interno, a que lo vieras ya como algo profesional, como algo... Pasaron muchos años después. Muchos años después. De hecho, vino por casualidad, realmente. O sea, la intención nunca fue montar un negocio sobre fitness, mucho menos una startup. Y mucho menos tener un gran sueño. Yo sé que en los podcasts queda genial el decir, tuve la visión y tuve el no sé qué. Entonces, a las 5 de la mañana, sí, un después día de una ducha. me desperté y no sé qué, no sé cuánto. Cuando voy a entrevistas, cuando hago eventos y tal, siempre me hacen la pregunta, ¿tú cuándo decidiste ser emprendedor? Eso no. Y es como, mira, yo fui emprendedor porque no tenía dónde caerme muerto. Y era eso, no comer directamente. Entonces, ese es el punto. El caso es que yo con 18 años entro a trabajar en el Corte Inglés y al mismo tiempo que trabajaba en el Corte Inglés me dedicaba a estudiar, me estaba sacando la carrera, que no me sirvió de nada. Y al mismo tiempo, para pagarme la carrera con un extra, pues trabajaba de relaciones públicas en discotecas en Madrid. Yoeslava, New Garamond, un montón de grandes nombres. Un montón de grandes nombres. Una época muy divertida. Y el punto es que cuando yo empecé a ver mundo en la noche, yo veía que estaban los típicos malotes de la noche, las típicas chicas interesadas por los malotes y todas esas cosas, pero había un nivel diferente porque yo trabajaba sobre todo en las sesiones de entre semana. Y el público es diferente, es un público más mayor. No sé si sigue siendo igual, pero entre semana suele salir gente de 26, 27, 30, un poquito más mayores. Y sobre todo en la fiesta que trabajé, fue en una discoteca, Enjoy, o sea, en la calle Arenal, se montó una fiesta que se llamaba Crazy, que sigue existiendo, y de hecho, ellos fueron los primeros en crear un concepto nuevo que fue el Airbnb en la noche madrileña. Y traía un público mayor. ¿Qué pasa? Te digo esto porque ahí empecé a ver gente con un poder adquisitivo mucho mayor, empresarios, gente de otro estatus. Yeah. Y dije, yo quiero ser eso. Yo quiero ser eso. Yo quiero ser ese. Entonces, pero claro, cuando llegaba al día siguiente a mi departamento de informática, el 152 en el Corte Inglés, a tu sueldo, a mi sueldo, a mi vida real, decía, ¿cómo? Hay un choque entre la realidad y lo que tú quieres, abismal. Pero los primeros años, de los 18 a los 23, estaba súper contento. Porque, claro, todo era nuevo. Todo era, yo qué sé, gente joven. Sí, conocía. Todo era la época muy divertida del Corte Inglés.
quien haya trabajado en el Corte Inglés en aquellos años recordarán las fiestas de Nochevieja del Corte Inglés. Los años, sí, eso tenemos que censurar el podcast, porque ahí veías a la de personal con el no sé qué, y al día siguiente todo el mundo así mirando por abajo, ¿sabes? Por los pasillos. Tuvo una mala noche. Sí. Ahí se montaban cosas muy divertidas. El caso es que fueron unos años muy divertidos, pero a los 23, 24 años, cuando yo me empecé a plantear cosas serias, dije, ostras, es que si yo algún día, porque yo siempre también he tenido esa de, soy responsable de mis padres, soy hijo único y yo tengo que sacarlos adelante porque ellos han sacrificado su vida por mí. Yeah. Y el punto es que dije, con un sueldo de 645 euros, que era lo que cobraba en aquel entonces, más comisiones, teníamos el 1,2%, o sea, de cada 1.000 euros nos llevábamos 12 en informática en aquella época, pues no llegaba. Y en ese momento dije, ¿qué hago? Y pasaron los años, y pasaban los años. Tenía 23 años en aquel momento, pero esto siempre lo cuento y hubo un momento que lo cambió todo. Con 23 años me llama un día mi jefe, Rafael, y me dice, Javier, vente al despacho, que tenemos que hablar, que te toca la evaluación de desempeño. La evaluación de desempeño es un examen, por así decirlo, que te hacen una vez al año, que no sé si se seguirá haciendo, básicamente para ver cómo ha sido tu desempeño en la empresa. Tú te reúnes con tu jefe y te dicen pues qué esperan de ti, si vas bien, si vas mal, si promocionas, si no. Recuerdo perfectamente sus palabras. Yo estaba en ese departamento que éramos unas 30 personas y me dijo, quiero decirte, primero que nada, que eres el que más papeletas tienes para sustituirme el día que ascienda. Y José, te puedo jurar, y se me ponen los pelos de punta, que cuando me dijo eso sentí como algo malo en mí. No quiero ser este. Es que, claro, yo a Rafa le quería un montón, porque era, no sé, siempre me trató muy bien, aunque yo era un gamberro, pero Claro, yo decía, yo es que no quiero ser como él, yo es que no quiero estar toda mi vida aquí encerrado, yo es que quiero ser como mi amigo Pedro, por ejemplo, que fue la primera persona millonaria que yo conocí, y dije, yo quiero ser como mi amigo Pedro, yo no quiero ser como Rafa. Y dije, ostras, es que yo no quiero ser... Y me fui rayadísimo. porque tu camino iba directo hacia Mi eso. camino iba directo y yo decía, yo es que no sé, es que no... Bueno, esa noche no dormí. Y en ese momento dije, tengo que hacer algo, tengo que urdir un plan de escape. Y por hacer el cuento largo o corto, durante los siguientes 2 años, intenté 1000 cosas que todas fallaban. Todas, absolutamente todas fallaban. Pero que también son parte de tu proceso. Y empezó a pasar algo, y es que pasé de ser uno de los mejores vendedores que tenía al peor. A vender poco, a dar malas contestaciones a los clientes, a ponerme reclamaciones, y él intentaba tapar los agujeros que yo iba dejando hasta que un día le ponen un jefe por encima. Y en el momento en que le ponen un jefe por encima, él ya no promociona. Y él se queda en ese departamento. Y el jefe por encima de él, que era un jefe de grupo, porque el Corte Inglés se difiere departamento, jefe de área, jefe de grupo, gerente de división. Hay una jerarquía bastante amplia. El punto es que a la persona que le ponen por encima es una persona que a mí me odiaba directamente, porque a mí no me podían controlar, en el sentido de que era joven. Era el más joven de mi departamento. Tenía 20 y pocos años, 23, 24 años. No tenía hipoteca. No usaba la tarjeta del Corte Inglés, que es un elemento de presión. Porque, ¿qué pasa? Que cuando tú trabajas en el Corte Inglés, tienes crédito. No te cobran intereses y puedes financiar hasta creo que en 24 meses sin que te digan absolutamente nada porque va en contra de tu nómina. Y es un elemento de presión bastante bueno porque no te puedes escapar. Claro. Entonces, claro, a mí no me podían presionar. A mí no me podía presionar. Y en el Corte Inglés pasaba una cosa, no sé si ahora sigue pasando, pero en el Corte Inglés no te echan, a no ser que hagas una sola cosa, que es robar. Esa es la única razón por la que te van a echar en el Corte Inglés. Pero sí tienen maneras de presionarte para que tú te vayas. Te invitan. Exacto. Te invitan. Entonces, ¿qué pasa? El jefe de mi jefe ya no me aguantaba más y mi jefe ya no me podía tapar. Y un día era agosto, y llego al departamento
y me estaba esperando él en el despacho. Y me dicen, vete al despacho que te está esperando el señor Urbano. Y yo, bueno, pues vamos a hablar, ¿qué pasa? Dice, a partir de hoy empiezas formas parte del departamento, no me acuerdo el número porque eso va por números de departamentos, el departamento de juguetería. El departamento de juguetería del Corte Inglés, señores, que lo sepan todos, es como el purgatorio, ¿vale? Ahí es donde se manda a la gente cuando te las quieren... No, a pensar no. Cuando te quieren desaparecer es como la mierda que se esconde debajo de la alfombra a juguetería. Juguete. Y en Navidad. No, en agosto. Esto fue en agosto, pero cállate. Juguetería, por lo menos en el Corte Inglés de Pozuelo, en aquella época, compartía almacén y compartía muchas cosas con papelería y venía a la vuelta al cole, septiembre. Entonces, ellos ya tenían la indicación de que yo tenía que estar en ese departamento a sufrir, básicamente. Que te cambien de departamento, cuando tú tienes un contrato con el Corte Inglés, tú no tienes un contrato de esta persona pertenece al departamento de tal. No, tú perteneces a la empresa y donde se te requiera. ¿Qué significa esto para mi sueldo? Que paso de cobrar la comisión de informática, ticket medio de 1.000 euros, a juguetes de 30 céntimos, 1 euro, 10 euros, el juguete más caro, 49 euros. Entonces, recuerda, yo tenía aún mi ego sin trabajar y yo me consideraba el triunfador porque iba en traje y vendía cosas caras y hablaba de cosas súper interesantes como el último sistema de Mac porque no sé qué, este ordenador lleva una DDR3 con un i7 de doble núcleo, ¿sabes? Y ahora tengo la Barbie complementos para enseñarte, ¿vale? Tengo la Barbie complementos para enseñarte si quieres esa o rubia o morena, ¿sabes? Entonces, sucede eso, que mi estado anímico por los suelos iba arrastrado. Aguanté agosto, septiembre, octubre, 2 meses y medio. Todo explotó cuando el jefe de ese departamento de juguetería llega y me dice un día, Javier, vete al almacén 151, me acuerdo perfectamente, coge toda la decoración de Halloween y móntala en el hall. Porque cada vez que hay pues, Halloween, Navidad, Semana Fantástica, todas esas cosas, se monta pues, siempre un stand o algo en la zona principal de cada centro comercial. Y le dije, pero vamos a ver, yo soy nuevo aquí, no sé ni dónde está ese almacén, ni cómo se monta la decoración, ni nada. Su respuesta fue, no es mi problema, búscate la vida. Yo, cabreado como una mona, me voy, pregunto a los compañeros, oye, ¿dónde está este almacén? Tal, no sé qué, me dan la llave. Y cuando estoy yendo hacia ese almacén, en la zona donde estaba, había un pasillo que se dividía en dos. A la izquierda estaba el almacén y a la derecha el departamento personal. Y esto, siempre que lo cuento, cuando alguien no me conoce, pues es algo que la gente que me conoce sabe que es así. Y es una voz, no te sé explicar qué, no te sé explicar cómo, pero Napoleón Hill, en su segundo libro, Conversaciones con el Diablo, habla de esta voz, léanselo. A mí me habló y me dijo, mira. Conversaciones con el Diablo. Napoleón Hill habla de esta voz. Años después, cuando leí ese libro, dije, ostras, esto era esto. Y esa voz ha venido varias veces a mi vida, ¿eh? Luego hablamos de ella si quieres. Me dijo, es ahora. Vete, es ahora, vete, es ahora, vete. Me fui al departamento personal. Menchu estaba ahí, era una señora, con todos mis respetos, una jurásica que estaba ahí con los muebles, ¿vale? Menchu, que me voy. ¿Que te vas a dónde? Que me voy a casa. ¿Pero estás enfermo? ¿Te pasa algo? No, que me voy de la empresa. Y me dice, ¿pero cuándo? ¿Pero qué te pasa? ¿Estás malo? Y yo, no, que me voy de la empresa ahora para siempre, me voy. Me dice, pero espérate, vete a hablar con Sergio, que era el jefe de personal en aquel momento, vete a hablar con Sergio, a ver qué pasa, tal, no sé qué. Vale, pues perfecto, si quiere hablar conmigo, que hable. Déjame mi móvil, Albert, que le voy a enseñar una cosa. Hasta ahora. Y en ese día... ¿Todavía te está esperando? Y todavía... No, fui a hablar con Sergio, ¿vale? Y ese día hice una foto. Y esa foto es la foto que más orgulloso estoy de mi galería. Te la voy a enseñar. Para que... Vamos, aquí estamos abriéndonos el canal, 100%. Total. Mira. Léela. Hostia. Por la presente le comunico que con fecha del día 22 de octubre de 2014 deseo causar baja voluntaria. 2 huevos, tío.
Sin paro, sin finiquito y sin Sin indemnización nada. por despido. Firmado Javier Díaz. O sea, y tu firma. Qué bueno, tío. Buah, buenísimo. Y así empezó todo. Así. Así decidí ser emprendedor. Total. Además, no hay mejor manera en el sentido de, vámonos. Qué bueno, tío. Y de ahí entiendo que, bueno, pues, se te da un vuelco tu vida y ya tienes Pues mira, que de ahí lanzarte. llego a mi casa y cuando le digo a mi madre y a mi padre, me he ido del Corte Inglés, casi Hostia. se les cae el mundo encima, porque ellos ya pensaban que su trabajo como padre había sido exitoso, pensaban que Ya. ya lo había conseguido, que estaba en una gran empresa, que iba en traje todos los días a trabajar, que mi hijo es alguien, está en el departamento de informática del Corte Inglés. Además, O sea, antes el Corte Inglés tenía ese aura. Ahora un poco, pero no lo sé. antes el Corte Inglés era como... Antes, o sea, antes era como, no, cuando hay que comprarse algo importante, vamos al al Corte Corte Inglés. Inglés, totalmente. Porque las cosas importantes de casa, la televisión, la Corte lavadora Inglés. y tal, las cosas importantes hay que ir al Corte Inglés, 100%. Y escúchame, como empresa, sinceramente, creo que es una empresa increíble y ahora que entiendo de negocios, yo también yo hubiese despedido a un trabajador como yo, ¿eh? Sí, sí, sí. 100%. Total. Y el punto es que llego a casa y casi se les cae el mundo encima. Vi la cara de decepción, de miedo en su... no la pudieron ocultar. ¿De qué has hecho? Y además yo no sabía qué hacer, José, te lo juro. Yo no sabía qué hacer. Yo sabía que me había ido y yo me estaba dejando llevar, tío. Yo me estaba dejando llevar. En ese momento le mando un mensaje a un amigo que él era entrenador, tenía cierto renombre, tenía algunos clientes y le digo, oye, ¿qué he hecho esto? Me dice, pues, tío, si quieres venirte conmigo a echarme una mano con los entrenamientos, no te puedo pagar, pero bueno, vamos a ir viendo poco a poco. Y dije, pues mira, no tengo nada mejor que hacer, me voy contigo. Le empiezo a ayudar con los entrenamientos y me doy cuenta que se me da bien. Pero se me da bien por una cuestión, y es, todos tenemos, como por así decirlo, nuestra área de magistralidad. Ujú. Y yo he descubierto con los años mi área de magistralidad, que es potenciar a otros. Potenciar a otros porque fui una persona que sufrí mucho. Por eso te digo que gracias a que sufrí mucho he encontrado lo que se me da bien, que es hacer que otros crean en sí mismos, porque yo no Motivar. creí en mí. Entonces tuve que enseñarme a mí mismo, por así decirlo, a creer en mí. Sí, sí. Qué bueno. Y así empezó New Body. Y motiva a esa persona, o sea, te llegó de, nunca mejor dicho, del cielo, o sea, cero preparado. Estuve 3 meses ayudándole, 3 o 4 meses ayudándole con sus entrenamientos y le dije, oye, quiero intentarlo por mi cuenta. Gracias por el apoyo. La verdad, en ese momento me pagaba poquito, pero me pagaba lo que él podía y ese dinero que me pagaba me daba la vida. Me daba la vida, me daba la vida. Y la experiencia, Y ¿no? la experiencia y todo, o sea, se lo agradezco. Y con los años le he podido devolver el favor porque ha sido uno de los alumnos que hemos tenido aquí en Mastermind en Dubái. Ah, bueno. Y le hemos ayudado a escalar luego su negocio. O sea, el círculo Vuelve. Qué se bueno. fue cerrando. Y el punto es que cuando yo empiezo, lo que hacía es me fui y me pateé todos los gimnasios de Madrid, regalando entrenamientos, sesiones, etcétera, etcétera. Yo siempre cuento una historia que es que yo me tenía que hacer al día 12 kilómetros andando porque no tenía dinero para pagar los 3 viajes. Desplazamiento. Es decir, de los desplazamientos podía pagar el más largo, que era el del tren. Pero tenía que coger tren, metro y autobús. Solamente podía coger el tren y el resto lo hacía andando. 6 kilómetros de ida, 6 kilómetros de vuelta. Porque obviamente estamos hablando todavía por aquella, todo físicamente, o sea, nada Sí, online sí, sí, todavía. no. Ahí el Todo- online, olvídate. No, todo el uno a uno. el online vino mucho después. Vale. Y cuéntanos ese proceso, cómo das ese salto, cómo tu mente empieza a decir, porque ahí entiendo que el online todavía era algo que, Igual, me vino. por eso, de hecho, Me fuiste vino, o pionero sea, en me eso. vino. Yo empecé a subir, yo empecé a grabarme vídeos de mis entrenamientos con mis clientes, vídeos míos entrenando, pero de una forma rudimentaria en Facebook, que era lo que había en aquel momento. Cuando Instagram permitió subir vídeos, que eran aquella época en la que solamente se podían subir vídeos de 15 segundos, yo, te lo digo otra vez, aquí en un podcast puedes quedar muy bien, ¿eh? Porque ahora a toro pasado todo el mundo cree en ti, pero cuando eres un pringao nadie cree en ti. Entonces yo puedo decir, tuve la visión estratégica marketinera. No, qué carajos. Yo dije, voy estos 15 segundos, digo, tu entrenamiento del día en 15 segundos. Pero sin darme cuenta, de forma totalmente orgánica, natural, Eso es. creo una línea de contenido. Es decir, subía mis entrenos y los editaba para que duraran 15 segundos. Entonces, un tipo, que es lo que cuento siempre, en Kuwait, no me preguntes ni cómo ni por qué, vio uno de esos vídeos y empezó a ver mis vídeos de 15 segundos entrenando. En Kuwait. En Kuwait, con K. Y me manda un mensaje y me dice, oye,
que quiero tener una reunión contigo. Yo pasé 5 mensajes. Yo me metí en su perfil, tenía un perfil cerrado, el tipo iba en Candora, tenía una pinta así un poco extraña, y dije, este tío con letras árabes en el perfil, mal rollo, porque además era la época que había muchos atentados, que el mundo árabe era Teníamos como otro concepto. otro concepto totalmente, y no le contesté, hasta que me mandó un mail y me dijo, mira, quiero tener una reunión contigo, si te hago perder el tiempo, te ingreso $50 en tu cuenta. Y dije, bueno, lo peor que puede pasar es que este tío se despelote Claro, y me dio 50 euros por... y tal. Porque para mí era raro. Y es lo que siempre cuento, que es que cuando yo vi que ese tío, porque me hizo la entrevista por Skype, aquí ya no existía ni Zoom, ni Meet, ni Teams, ni nada. Con Skype, con el portátil así. Sí, sí. Y cuando José, yo veo que en menos de 300 metros cuadrados el tipo tenía casi 2 millones de euros en maquinaria, dije, espérate, que este tío tiene todos los juguetes. Tiene la de Tecnogym esta, que es la Pro de la que son cristales y no sé qué. Ahora se me ha olvidado el nombre. Tenía, o sea, tenía material... Que eso lo veíamos en Estados Unidos. Sí, sí, de primer nivel. Y yo decía, este tío, espérate, que esto es lo mismo en serio. Y en ese momento lo que hice fue, vale, yo soy un entrenador reputado. Y claro, de aquella tenía clientes, ¿eh? De aquella ya estamos hablando del año 2016, llevaba 2 años como entrenador y tenía de 12 a 13 clientes al día normalmente. Entonces, en aquel momento estaba viviendo un buen momento. Ya estaba cobrando por encima de lo que ganaba en el Corte Inglés. Estaba ganando como unos 3.500, 4.000, 5.000, 6.000 un mes que me mataba a trabajar. Coño, que para mí era... Sí, sí, sí. Y yo ya estaba a salvo y ya podía decir a mi madre, ¿ves? Te lo dije. No creíste en mí. Ya le podía... Y claro, mi ego estaba por las nubes. Y ahí vinieron muchos golpes también, muchos aprendizajes. Pero el punto es que en ese momento yo le dije al tipo, oye, yo soy tal, no sé qué. Y el árabe me contestó como contestan todos los árabes cuando quieren algo. El dinero no es un problema. Y dije, Doy fe. sí, ¿verdad? Entonces, cuando un árabe quiere algo y es un Lo tipo va de a negocio, conseguir. el dinero no es un problema, Lo va a ¿bien? conseguir. Entonces, ¿qué hice yo? Negocié muy bien. Y dije, mira, yo sé que pase lo que pase, segunda vez que la voz me habló. Es que esto suena místico y suena tal, y yo sé que a lo mejor no me conocéis de nada, pero si alguna vez os pasa, ponerlo en los comentarios, carajo. Total. De verdad. Porque esto pasa. Y yo no soy un tipo espiritual, yo soy muy racional, aunque estoy ahora trabajando en desarrollar esa parte más emocional y más tal. Pero el punto es que yo dije, me tengo que ir. Me tengo que ir. Por mal que salga, me tengo que ir. Y dije, vale, pero sé que en Kuwait no me voy a quedar. Y en el momento en que vuelva, los entrenamientos personales son como tu peluquero. Cuando tú encuentras un peluquero, ¿qué pasa si se va a otra peluquería? Pegaste. Te vas con él. Entonces, tú con tu entrenador personal pasas mucho tiempo. Está acostumbrado a ti y tal. Cambiarte de entrenador personal es... No, hay un vínculo. En el momento que tú pierdes a tu entrenador personal y encuentras otro, no vuelves al anterior, 100%. Entonces, yo lo que hice fue, en aquel momento, tenía algunos seguidores en Instagram y tenía algún fanboy. Y entrenaba todas las mañanas con un chavalito que entraba en mi gimnasio y le dije, oye, te voy a dar 1.500 euros si entrenas a mis clientes. Porque negocié con el árabe y lo que le saqué de extra lo utilicé para contratar sin darme cuenta. Contratar, entiéndanme lo de contratar, ¿vale? ¿Vale? Entiéndanme lo de contratar, ¿ok? ¿Vale? A buen entendedor, pocas palabras. Para contratar a mi primer empleado. ¿Bien? Y le daba el dinero y yo le dije a mis clientes, nuestra empresa está creciendo. Nos hemos vuelto internacionales. Y nos han llamado para montar un gran proyecto en un país de Arabia. Pero vamos a hacer una cosa y es que tú solamente tienes el entrenamiento contratado conmigo. No tienes la nutrición. Yo te voy a dirigir a partir de ahora la nutrición, no te voy a cobrar un extra y te voy a poner un entrenador de mi equipo para que entrene contigo todos los días, igual que yo, va a ser supervisado por mí. Sin darme cuenta, en el año 2016 creo la primera empresa de asesorías online. Creaste el modelo que ahora... Ese es el punto. ¿Qué pasó? Pues básicamente que en Kuwait yo trabajaba de 5 de la mañana a 3 de la tarde con los clientes del gimnasio.
todos seguidos. Le dije que me los pusiera todos seguidos, que no paraba a comer, todos seguidos. Porque a las 3 de la tarde llegaba a casa a las 3:30 y de 3:30 a 8 Para España. trabajaba con los de España. Entonces, por eso yo me levanto a las 4 de la mañana. No por, no No por por la rutina, ducha. no por tal, sino porque yo me acostumbré a acostarme a las 8 de la noche. Claro. Porque, o me acostaba, porque quiero que os sepáis una cosa. La disciplina real no es levantarte a las 5. No. La disciplina real es acostarte a las 8 de la noche. Eso es disciplina. Eso es lo difícil. Y aquí. ¿Sabes? Bueno, aquí donde sea, da Pues aquí igual. es más difícil todavía. No, pero aquí por lo menos a las 8 de la noche es noche Bueno, cerrada. eso sí, porque si pero, te pero en coges España, verano, hace un sol todavía en verano. en agosto a las 8 de la noche, ¿qué hay? Yeah. Vamos, un sol que dices. Oh, no. Entonces, el punto es que en ese momento yo forjé una disciplina de levantarme todos los días a las 4 de la mañana, porque el coche me recogía a las 5. No, perdón, a las 4:30, porque el primer entrenamiento lo tenía a las 5. Buah, Y claro, era no parar. a tu rutina. Era no parar. Qué bueno, tío. Ole. ¿Y cómo das el paso? ¿Cómo conectas con Dubái, tío? De ahí. ¿Cómo conecto con Dubái? Bien, muchos años después. ¿Muchos años? ¿Tú Mucho. te llevas mucho tiempo así en ese periodo? Muchos años después. Estamos hablando del año 2016. Yo estuve en Kuwait 2 años y ahí descubrí varias cosas. En primer lugar, todos los clientes que yo tenía eran empresarios. Tenían negocios y hablaban un idioma totalmente diferente. Yeah. Es decir, la manera de... Bueno, ya lo habrás vivido. Yeah. La manera de... Te entiendo. Vamos a ver, la manera de hacer negocios de un árabe, normalmente un árabe de buena familia tiene la vida resuelta. Ellos hacen negocio por legado. Es diferente hacer negocio por legado que por necesidad. Total. Las decisiones las tomas desde un punto de vista muchísimo más estratégico, menos emocional. Aprendí mucho. Y yo veía que esos empresarios se iban el fin de semana a un sitio a disfrutar y volvían y desconectaban. Y ahora decía, no, es que Dubái. Y yo decía, ¿qué carajos es Dubái? Y de repente veo Dubái en el mapa. Y empiezo a ver que joder, Dubái, y todo el mundo hablaba de Dubái como algo muy guay. Y están construyendo una torre que va a ser la más alta del mundo. Y van a hacer esto, y en unos años va a ser esto otro, y no sé qué. Y yo veía a todo el mundo emocionado con Dubái. Hasta que dije, tío, yo quiero estar ahí. Entonces, hoy, mira, te lo podía haber traído. Tengo en casa, que se le pedí en el último viaje que vinieron mis padres ahora en verano, que me trajeran todas mis libretas, porque yo tengo la costumbre de escribir por las mañanas y demás. Y tengo libretas desde el año 2016 diciendo, voy a vivir en Dubái, voy a vivir en Dubái, voy a vivir en Dubái. Pero claro, no estaba preparado ni financieramente, ni económicamente, ni nada por el estilo para acabar viviendo aquí. Pero el punto es que al final la vida me trajo aquí de rebote. Me trajo aquí porque tenía una pareja en la cual ella tenía un negocio que es un negocio internacional y lo abrió, decidió abrir o probar suerte y abrir una sede aquí. Entonces, cosas o sea, se fueron dando. Entonces, cuando la oportunidad apareció en el año 2000, estamos en 2026, en 2022, sí, en 2022, no me lo pensé. De hecho, esta es la mía, ¿no? No, si es que yo iba a acabar aquí igualmente. Sí. Entonces, vinimos los dos, su empresa le fue muy bien, pero encontró otra oportunidad, una oportunidad más grande aún en Latinoamérica. Y fue para allá y ella la relación, que si quieres también podemos entrar en eso, se rompió después de 9 años y básicamente distancia, al final, si quieres... Foco, vámonos. Vámonos, pero eso te digo, pero por terminar la historia Sí, y ahora si quieres vamos desgranando cositas. El caso es que la relación se rompe y yo me quedo aquí en Dubái, ella ella sigue teniendo su empresa aquí en Dubái, tiene todo muy bien. Pero el punto es que ella pone más foco en Latinoamérica y yo dije, este es mi sitio. Cuando sabes que algo es tu sitio, es tu sitio. Entonces, por eso acabo aquí en Dubái. Además, tío, Pero la vida me hubiese traído igualmente, ¿eh? Sí, y en eso casi todos los que han pasado por aquí, y me incluyo, coincidimos que cuando llegas aquí, si es para ti, sabes rápidamente... No. Yo sabía que esto era para mí antes. Y... quizás, dímelo tú, a ver qué opinas. Porque mira, esto lo quiero hablar y quiero preguntártelo. No sé si es ego, no sé si es creencia limitante, no sé si es tal, pero me fastidia
Fíjate qué vulnerable me estoy poniendo, ¿eh? Me fastidia que venga gente a Dubái que no sienta esto como lo siento yo. Que lo vea como el sitio donde hacer show, donde enseñar Lamborghinis y Ferraris y mujeres de dudosa reputación, cuando para mí esto es la cuna del emprendimiento, la cuna de la gente con hambre, la cuna de la gente con la ambición y con los, perdón, los cojones, ¿vale? Con los cojones de ser su mejor versión. Y me jode mucho que venga gente que quiera convertir esto en lo que ahora es, que antes no era, Andorra. Mira, y ahora me has tocado la fibra a mí. ¿En serio? Pues, coño, porque me indigna, tío. Y el otro día estuve además discutiendo con una persona así. Vale, menos mal, entonces no soy yo solo. No, Vale. porque lo primero, tienen una imagen de nosotros debido a eso que tú dices, que no es de millonario, de fardá, de coches, y yo hablo desde mi perspectiva familiar, ¿eh? Tú tienes otra en el sentido, pero las dos vamos al mismo punto, ¿vale? Cuando tú vienes aquí, conoces una Dubái que es radicalmente diferente a la que te venden, radical, ¿vale? En mi caso, en familia, la seguridad, lo familiar que es, que aquí decía, oye, estos pasorteros millonarios que están, como tú dices, con chicas todos los días. Es una ciudad, yo enseño mi urbanización, carritos por todos sitios, perritos. ¿Dónde vives? En Chris Harbour. ¡Wow! Precioso. Espectacular. Precioso. O sea, paseo todas las noches Precioso. y ya digo, o sea, qué pesado soy haciendo vídeos, pero es que me sorprende lo que no me debía de sorprender. Esa Tú que tienes ciudad. hija preciosa y mujer preciosa, te voy a decir una frase que dijo el Sheikh, Sí. no hace mucho, en una entrevista, y es: ¿pueden ustedes estar seguros que si una mujer está paseando por la calle a las 3 de la mañana y no tiene miedo, esa mujer está en los Emiratos Árabes Unidos? Y te sumo, es más libre, y yo hablo por mi país, que en España. En España hablan de, oye, ¿cómo te vas a un país que no puedes ser tú misma o libre? ¿Cómo? Mi mujer y la sentamos aquí, bueno, y tú la has conocido, ¿vale? Es más libre aquí que en España. Por eso que tú dices, porque puede pasear segura, porque no tiene que mirar para atrás, porque no le faltan el respeto o no hay un baboso en el gimnasio diciéndole lo que en España o se puede vestir como quiere para allá al gimnasio. En España, José, no me puedo poner esto porque va a haber 7 babosos diciéndome cosas. Es así, Javi, es así. Entonces al final vienes con eso, esta cultura tal, ¿cómo será que nos están vendiendo? Y aquí 100%. eres más libre. Y eso es lo que no se vende, porque no vende, nunca mejor dicho. Vender, 100%. decir, bueno, pues aquí mi Lamborghini y mis 3 chicas detrás y salgo Escucha, todas las noches. que es una realidad también, pero es que es lo de siempre. Y a mí me fastidia un montón porque, joder, me daría muchísima lástima, porque este es mi ciudad sueño. Es el lugar donde yo puedo brillar, es el lugar donde me siento totalmente integrado, me siento totalmente feliz, tengo un círculo de gente increíble. Cada vez que puedo, ahora he traído a mi equipo aquí a Dubái, están 6 de ellos aquí. Cada vez que puedo, bueno, lo es todo. Y el punto es que me daría lástima perder esa esencia. Sí, que como yo digo, se prostituya La imagen. esa imagen, que como tú dices, hay ese lado y tú puedes, como yo digo, si quieres salir, lo máximo, si quieres gastar, lo máximo, si quieres faldar, lo máximo, si quieres, eso lo hay, pero después hay una Dubái real que si tú quieres, te acoge. Estoy 100% contigo de acuerdo que es impresionante. Yo he viajado mucho, ese networking, esa facilidad para conectar con las personas. La gente viene abierta a eso, 100%. Coño, tú mismo. Y te comentaba, el primer día que yo pisé Dubái, y me gusta comentarlo, entrené en el gimnasio que estabas tú, por casualidad no te conocía, te presentas, te hablaste conmigo, ¿qué tal? O sea, eso en España no pasa. Yeah. No pasa, tío. Yeah. Tienes que, hostia, ve cómo accedo a este tío, no me coger Pues ¿sabes algo curioso que a lo mejor no sabes? El gobierno emiratí está empezando a estar muy atento de qué tipo de contenido se hace en redes sociales, no por censura en este sentido, sino porque si es un contenido que da una mala imagen al país, están expulsando, expatriando a gente. A gente, sí. Los están expulsando. Ya, pero es que yo, o sea, si sacando. Si abrimos ese melón, es un melón duro, pero tío, es que eso tendríamos que hacer en España.
O sea, te Bueno, quiero decir... Ya, A pero ver, es lo que te digo. nos Al final, estamos yendo al otro lado. no, es No lo que lo te digo, abras. no abras ese melón porque Vale, al final estás haciendo un podcast increíble y al Sí. final se te va a quedar un podcast de política. Total, no, no, Y no, como no, y entremos yo, ahí, no, y odio en el sentido de no quiero que esto sea todo lo contrario, claro, pero que al final hay que no nos pongamos en modo haters. no, no, pero hay que transmitir eso en el sentido de, oye, nos dicen mucho de, hostia, esto es una dictadura, como yo digo, bendita dictadura, para según qué cosa. En el sentido, protegen a sus ciudadanos, protegen su país, protegen sus costumbres. A ver, yo estoy en su casa, tengo que admitir sus normas. Y si no me gusta, me voy. Escúchame, tú vienes a mi casa, yo te invito y tú puedes subirte a mi sofá y saltar, o tendrás que respetarme a mí, El ¿no? primer mes que yo estuve aquí en Dubái, una de las cosas que hice, me fui al museo histórico de Dubái y me empapé toda la historia de Dubái, cómo se construyó el país, qué son los Emiratos, porque la gente piensa que Dubái es un país, no, Dubái es un emirato. De 7. De 7, efectivamente. Entonces, entender cómo funciona todo, porque estoy en un sitio que quiero entender qué pasa aquí. Pero bueno, Bueno, vámonos a lo nuestro, lo empresarial, tío. Dime. Sé que estás dándole fuerte, que tienes proyectos muy chulos, muy grandes. Háblanos un poquito de ya Javi en Dubái con empresarios. año 2000, como te digo, año 2024, terminamos de... Yo siempre me encanta la frase de Woody Allen que dijo una vez, tardé 10 años en tener éxito de la noche a la mañana. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que yo no consigo las cosas porque sea el más inteligente, ni consigo las cosas porque sea el más listo, ni el más estratégico. No, consigo las cosas por pesado. Mi talento es ser pesado. Es pesado, es la palabra. El caso es que Newbody empieza a crecer. Al estar tanto tiempo rodeado de empresarios y entrenando a empresarios y escuchando cómo hablan, cómo piensan, cómo son, cuando vuelvo a España, vuelvo con el chip cambiado. Mi primera intención fue volver a los entrenamientos personales, pero ya no sentía que estaba ahí. Entonces dije, voy a empezar a hacer las cosas de forma distinta. Volví a un gimnasio donde estaba entrenando y conseguí que me dejaran volver a entrenar en ese gimnasio, etcétera, etcétera. Muevo a todos mis clientes para ese gimnasio y el manager a la siguiente semana, después de estar la primera semana, me dice, oye, mira, lo hemos pensado mejor y no queremos que entrenes gente aquí. Si quieres entrenar, tienes que ser entrenador personal nuestro, te tienes que dar de alta como autónomo y nos llevamos un 35 o un 40% de los clientes que traigan, aparte de que el cliente tiene que pagar su cuota, bla, bla, bla. Y tú tienes que pagar la tuya. Y digo, ¿cómo me dices esto después de traer a todos los clientes? Dije, esto es una señal. Fuera. Bueno. Me fui, cancelé los entrenamientos, devolví el dinero y me puse 100% con el online. Pero me puse a entrenar a empresarios. Es decir, empecé a comunicar, a decir que... O sea, empecé a diseñar un entrenamiento pensado para empresarios en Newbody y ahí es cuando nace Newbody Fitness, la startup que hoy en día tiene 16.000 clientes alrededor del mundo. En un nicho muy concreto, empresarios, emprendedores, ejecutivos y directivos. Porque en ese momento yo entendí qué es lo que pasaba y es que estamos en el año 2016, 2017, ¿bien? 18 por ahí, ¿bien? El mercado no está como ahora. El nicho del fitness es el nicho más salvaje de todo Internet. Es el nicho que menor barrera de entrada tiene, porque cualquiera habla de fitness y nutrición y da consejo y es entrenador, que, oye, yo no tengo problema con eso, pero ¿qué pasa? Que es el nicho más competido. Solo los mejores consiguen triunfar en fitness. Te lo digo porque aparte de esto soy mentor de negocios y toco todos los nichos y siempre un cliente de fitness es mucho más difícil de escalar que un cliente de otros nichos. Pero el punto es que en ese momento yo lo que empiezo es a comunicar para empresarios y emprendedores porque me doy cuenta de una oportunidad, es que, como digo yo, el gorilo no entiende al empresario. Y le dice, no, es que tú tienes que ir con un tupper de pescado blanco y césped porque no pain, no gain, bro. ¿Sabes? ¿Y cómo le vas a decir a un tío que tiene una junta directiva en el barrio de Salamanca que vaya con un tupper de claras de huevo y césped? Que cuando Y lo que, abre... y que, claro, es que no tienes disciplina. No, lo que tú eres, en fin. Entonces, ¿qué pasa? Que yo empecé a entender muy bien esa comunicación. Y empecé, sobre todo, tenía muchos clientes de restauración.
del mundo de la restauración, grandes chefs muy conocidos en España, entre ellos Íñigo Urrechu, que es una persona que quiero un montón y de la que he aprendido mucho. Y el punto es que algo de lo que aprendí es que a leer muy bien las cartas, los menús, a entender, ok, qué es una reducción de ajo blanco, qué es no sé qué. Entonces empecé a construirles menús en función de lo que iban a comer en el restaurante. Vale. Y otra de las cosas que hacemos en Newbody es que cuando, por ejemplo, el cliente X se va de viaje, nosotros llamamos al hotel y le decimos, oye, ¿qué restaurantes tiene el hotel? Miramos los menús y organizamos la dieta en función de lo que tenga alrededor o en el buffet. Miramos las maquinarias del gimnasio, nos mandan fotos, llamamos al hotel, oye, fotos del gimnasio, va a ir nuestro cliente no sé qué, no sé cuántos, que tiene una reserva en tal día, a tal hora, en tal habitación, y le ponemos dentro de la aplicación todo lo que es... ¿Cómo puede entrenar con esa maquinaria? Claro, entonces, ¿qué pasa? Que eso fue muy disruptivo en aquel momento. Entonces, empezamos, llega el coronavirus y escalamos hasta la luna. Ah. Escalamos hasta la luna, porque se juntó, lo que digo, tardamos, Sí, o sea, estuvimos metiendo, pues es como vas comprando boletos de una rifa y yo ya lo había comprado todos los boletos, o sea, había intentado todo. Entonces, tarde o temprano, el éxito era inevitable. Yeah. Qué bueno, tío. Genial. Oye, nos hemos comido 1 hora, ¿vale? Pero me quedo con ganas de más. Dime, en Dubái, ¿cómo te afecta, para bien entiendo, a ese modelo de negocio? ¿Cómo me afecta para bien ese co- modelo de negocio en el sentido? Te quiero decir, tú eso lo haces desde España, ¿no? No, nosotros tenemos clientes de todo el mundo. No, pero que te quiero decir que cuando Ah. inicias y tienes ese proceso, estás todavía en España. Sí, 100%. O sea, yo me vengo a Dubái en el año, como te digo, 2000, finales de 2022 El final de 2022. o principio, ya no me acuerdo. Pero bueno, el caso, 2022. Y el punto es que cuando yo me vengo aquí a Dubái, sí, evidentemente no estaba tan explotado como ahora. Y claro, la imagen empieza a tener mucha más concurrencia. Ahí Y va. ahí en ese punto lanzamos de entrenador a CEO. Ahí va. De entrenador a CEO es algo totalmente diferente. Es, como digo yo, mi Ferrari. Me explico. Yo tengo una frase y es que tú puedes tener en esta vida actitud de Rolls Royce o actitud de Ferrari. Si tú te compras, José, un Ferrari, ¿quieres que el chofer lo conduzca por ti? En la vida. Quieres sentir la adrenalina conduciendo ese Ferrari, ¿no? Y en el Rolls Royce voy atrás. Y en el Rolls Royce, ¿cómo se ve la vida en un Rolls Royce desde atrás? Diferente, ¿no? Pues este señor que tienes aquí, que es nuestro director de operaciones, al cual le debo mucho, es el que conduce el Rolls Royce, de momento, porque hace grandes cosas, hace mucho más que conducir el Rolls Royce, pero es un ejemplo para que se me entienda. Y si él no estuviese ahí conduciendo ese Rolls Royce, yo no podría estar aquí hoy contigo. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que él conduce Newbody, mantiene la marca, dirige todas las operaciones, dirige los sistemas, dirige al equipo, hace todo genial para que yo pueda estar en mi energía para disfrutar en el Ferrari. Eso es. Entonces, entrenador CEO nace porque me harté de ver a personas enseñando a los entrenadores a escalar cuando no habían tenido ni 60 clientes. Yeah. Entonces, cuando no habían vivido la presión, cuando realmente lo que estaban es impostando una serie de narrativas que habían visto de otros mentores o de otros coaches. Y dije, tío, si alguien tiene autoridad para hablar de esto, soy yo. ¿Y sabes cómo son los webinars de lanzamiento de entrenador a CEO? Que Albert se ríe un montón. Cogemos, yo abro el Zoom, de hecho hemos tenido uno hace poco, yo abro el Zoom, me logueo en el banco y les traqueo del BBVA desde 2014 a 2024, que fue cuando me fui de España, y digo, señores, esto es lo que Ya hay. está. Quien quiera quedarse bien, quien no, que se vaya ahora. Corte. No, que se vaya ahora. Yo voy a enseñar cómo he conseguido yo esto Yeah. en mi negocio. Entonces, vamos desde una autoridad bestial. A día de hoy hemos escalado a cientos de entrenadores con cifras muy altas en facturación mensuales, por encima de las 6 cifras de facturación mensual. Y yo estoy disfrutando ahí, porque además ahí no tengo a nadie del equipo. Porque digo, no, pero es que Javi, si no metes al equipo no vas a escalar. Me da igual, porque lo estoy disfrutando de estar en el barro con muchos entrenadores, de empezar, cogerlos desde cero. Y tenemos la Mastermind de Dubái, por ejemplo, que solo los mejores alumnos pueden venir.
porque tenemos como una escalera formativa. Empiezan en la comunidad de Entrenador CEO Society, que tiene un acceso ridículo de 100 euros al mes, donde todos los jueves a la 1 damos formación para ayudarles a escalar, para cambiarles la mentalidad como empresarios, porque tengo un reto personal, y mi reto personal es que al entrenador se le respete como empresario. Yeah. Porque a mí no me respetaron como empresario. Cuando yo iba a las reuniones, a las conferencias, a las mastermind y decía, soy entrenador, todos me miraban como diciendo, Sí, te entiendo. por encima del hombro. Yeah. Entonces, yo tengo ese dolor. Quiero que me respeten como empresario. Brutal. Quiero que a mis entrenadores les respeten como empresarios. Sí, sí, sí. Brutal, Javi. Oye, encantadísimo, tío. Se me ha pasado volando. Ya. Es lo que importa. Hemos disfrutado. Cuando quiera tienes tu casa, que se nos han quedado muchas cosas para repetir. Por supuesto. Y, tío, no te puedo desear éxito porque lo tienes. Y... Estamos trabajando en ello. No. Nunca es suficiente. Bueno, pero estás en el camino y has sido pionero en muchas cosas, tío. Muchas cosas. Estamos intentándolo. Pues nada, agradecido y... A ti por tu tiempo. Y eso, muchísimas gracias por brindarnos la oportunidad. Seguimos. Vale. Uy, que se nos cae.